Bien, la presentación de hoy va a hablar sobre carga y sinovitis de la interfalángica proximal. La interfalángica proximal o la sinovitis de la interfalángica proximal es una lesión relacionada con la carga. Para entender cómo la carga puede llegar a lesionarnos y también cómo podemos gestionarla desde la prevención como desde la readaptación, será interesante conocer algunos conceptos básicos sobre la relación entre carga y lesión. Por tanto, la presentación tendrá dos partes, una que hablará de la relación de amor y odio entre carga y tejido y otra que nos centraremos en la sinovitis. Dos desafíos importantes, tanto en la readaptación como en la prevención de una lesión, son, por un lado, determinar si la carga mecánica aplicada a un tejido se encuentra dentro de un rango óptimo de estímulo adaptativo o supera su capacidad de tolerancia. Y por otro lado, establecer el tiempo de recuperación necesario antes de la siguiente exposición a la carga. En la prevención y también en la readaptación de una lesión hay dos factores importantes a tener en cuenta: la carga y la capacidad de carga. Se considera que el equilibrio entre la carga y la capacidad de carga desempeña un papel significativo en la causa de las lesiones. Cuando la carga que se aplica a un tejido excede en gran medida la capacidad de dicho tejido, aumenta el riesgo de lesión. Cuando hablamos de carga, diferenciamos entre carga externa y carga interna. Carga externa se refiere al trabajo físico realizado durante el entrenamiento y la práctica de la escalada, y carga interna se refiere a las respuestas psicofisiológicas individuales que se producen durante la realización del ejercicio. Estas respuestas de carga interna han sido ampliamente estudiadas en escalada y son el resultado del estrés bioquímico de los distintos subsistemas fisiológicos. Mediante la monitorización de las cargas externas, se espera estimar las cargas internas para predecir la adaptación. Sin embargo, la escalada, además de este estrés bioquímico interno en los diversos subsistemas fisiológicos, lo que sería la carga interna, también provoca estrés mecánico interno en los distintos tejidos musculoesqueléticos. Por tanto, es interesante diferenciar entre carga fisiológica y carga biomecánica, que esta carga biomecánica sería la carga que reciben específicamente los tejidos. Así diferenciaremos carga externa fisiológica de carga externa biomecánica y carga interna fisiológica de carga interna biomecánica. Hemos de pensar que la mayoría de las lesiones de los dedos del escalador están relacionadas con estructuras pasivas, por tanto nos interesará conocer la carga que reciben los tejidos y su respuesta. Sin embargo, los indicadores de carga interna fisiológica no son los ideales para conocer la carga interna biomecánica. Actualmente, nuestro indicador de carga interna biomecánica es la reactividad del tejido, es decir, las sensaciones, molestias, el dolor, la hinchazón, etc. Pero incluso así, muchas veces el tejido se lesiona sin previo aviso. Otro factor importante es la capacidad de carga. Se ha definido como capacidad de carga la capacidad de realizar movimientos funcionales en el volumen y la frecuencia requeridos sin exacerbar la lesión ni causar daño tisular. Esta capacidad de carga es diferente en cada individuo y además es una condición muy variable y está determinada en gran medida
por la tolerancia de los tejidos a la carga. Sin embargo, dentro de esta capacidad de carga, también podemos diferenciar la capacidad tisular local y la capacidad específica del deporte. La capacidad tisular local es la capacidad de una estructura específica para soportar una carga acumulativa determinada del tejido, y la capacidad específica del deporte es la capacidad del atleta para realizar y soportar las demandas del entrenamiento y de la competición. A nosotros como fisioterapeutas nos interesará tener muy presente la capacidad tisular local. En relación entre carga y capacidad de carga de los tejidos, tenemos el proceso de adaptación tisular. Este proceso de adaptación tisular es necesario para que los dedos puedan llegar a soportar grandes demandas de carga que necesitan los dedos para escalar. La relación entre carga y adaptación sigue una curva dosis-respuesta, de manera que poca carga implicará desuso, demasiada carga implicará lesión y la carga adecuada implicará una adaptación óptima. La escalada somete a los dedos a cargas elevadas y sus estructuras deben de adaptarse progresivamente a dichas cargas. Para que un tejido se adapte y aumente su capacidad de carga, se requieren progresiones graduales en la carga que sean ligeramente superiores a la capacidad actual del tejido. Esta carga genera microtraumatismos en los tejidos que reducen temporalmente su capacidad tisular, pero como veremos después, con un tiempo suficiente de recuperación y con actividades que favorezcan la recuperación activa, recuperaremos esa capacidad tisular. Así, con el tiempo, los tejidos pueden remodelarse y aumentar su capacidad de carga, lo que sería una respuesta adaptativa. De modo que los tejidos de los dedos se vuelven más resistentes y son capaces de tolerar cargas elevadas. Por lo tanto, para que se produzcan mejoras en la capacidad de carga, la carga debe aumentarse, pero no tanto como para lesionar el tejido. Cuando la carga que se aplica a un tejido excede en gran medida la capacidad de dicho tejido, aumenta el riesgo de lesión. Ante una lesión, debemos plantearnos qué ha causado el desequilibrio entre la carga y la capacidad de carga. ¿Ha habido un mal control de la carga en relación con la capacidad tisular normal? ¿O ha habido una disminución de la capacidad de carga en relación con una aplicación correcta de la carga? Cuando hay un aumento de la carga externa biomecánica en relación a la capacidad de tejido normal, podemos tener que hay un aumento de esa carga externa fisiológica que también aumenta la carga externa biomecánica, de modo que supere de forma excesiva la capacidad tisular local, la capacidad del tejido. En estos casos, es importante determinar si la lesión podría estar relacionada con la aplicación de cargas excesivas o con un incremento abrupto de estas cargas. Nos centraremos principalmente en la carga externa fisiológica, que incluye parámetros como intensidad, frecuencia, volumen, y que puede monitorizarse mediante indicadores de carga interna fisiológica, como la medición de la pérdida de fuerza. También podemos tener un aumento de la carga externa biomecánica por alteración de su distribución, de esa distribución de la carga. De manera
que sin tener un aumento de la carga externa fisiológica, tenemos un aumento de la carga externa biomecánica que sobrepasa la capacidad tisular del tejido. Esto se debe a factores que alterarán la distribución de la carga, como por ejemplo el tipo de agarre, la longitud de los dedos, el patrón de contribución o distribución de fuerza de los dedos, la profundidad de la releta de la superficie de apoyo, el tamaño de la mano, el número de dedos que coloco en el agarre o disfunciones musculoesqueléticas. Todo esto lo veremos posteriormente. También puede haber un aumento de la carga externa biomecánica según el tipo de contracción muscular. Dependiendo del tipo de, de contracción muscular, la carga externa biomecánica que recibirá el tejido será muy diferente. Por ejemplo, si realizamos un esfuerzo máximo en PIMA, el reclutamiento muscular será máximo, pero la fuerza que podemos aplicar será menor que realizando un esfuerzo máximo en GIMA. Por tanto, la carga mecánica que reciben los tejidos en PIMA también será mucho menor que no en GIMA. También podemos tener un aumento de la carga externa biomecánica en relación entre el tipo de estímulo y el tipo de tejido. No todos los tejidos responden igual a un mismo estímulo de carga. Puedo hacer un mismo estímulo de carga que puede ser bien tolerado por un tejido, pero por otro no. Por ejemplo, si hago un esfuerzo de fuerza máxima mantenida en el tiempo, o continuo, o con intervalos muy cortos de recuperación, será muy diferente si el agarre es en extensión o en semiarqueo. Sabemos que el cartílago recibe más carga en semiarqueo que en extensión, donde la carga la recibirá más el sistema tendinoso y cápsulo ligamentoso. El cartílago, como veremos después, tolera peor las cargas intensas mantenidas que no el sistema tendinoso cápsulo ligamentoso. Por tanto, ese mismo estímulo será mucho más agresivo dependiendo de sobre qué tejido se aplique. También podemos tener una reducción de la capacidad tisular. La capacidad tisular es una cualidad muy variable. Normalmente, la capacidad de carga óptima la obtenemos después de un calentamiento óptimo del tejido. Por tanto, un calentamiento insuficiente será una causa habitual en la reducción de la capacidad de carga. Aquí hemos de tener en cuenta que un calentamiento muscular no implica calentar otras estructuras. Hay varios factores que hacen que la capacidad de carga no sea la óptima. Por ejemplo, después de un periodo donde no aplicamos carga, por ejemplo en vacaciones o temporada de exámenes, o si hemos tenido otra lesión en otra parte del cuerpo y hemos dejado de aplicar carga a los dedos, la ausencia de carga reducirá la capacidad de carga del tejido. También después de una lesión, el tejido puede no estar en una fase avanzada de reparación tisular o no ha sido readaptado correctamente. Incluso después de una buena readaptación, dependiendo del tipo de lesión, es posible que el tejido no pueda recuperar la capacidad de carga anterior a la lesión. Así, si la capacidad de carga se ha reducido, necesitamos reducir la carga y ajustar el tiempo de recuperación a la respuesta del tejido. Otro factor importante en la reducción de la capacidad de carga es el descanso insuficiente.
donde no ha recuperado la capacidad de carga habitual después de la sesión anterior. Hemos de tener en cuenta que si la respuesta tisular es excesiva porque la carga ha sido excesiva en relación a la capacidad de carga, necesitaremos más tiempo de recuperación antes de volver a aplicar carga. Si no, la carga habitual que apliquemos puede ser excesiva o incluso puede afectar a la resistencia del tejido. De todos modos, del descanso insuficiente hablaremos en las siguientes diapositivas. Uno de los factores más frecuentes en la reducción de la capacidad de carga tisular, como hemos comentado antes, y que con mayor frecuencia origina síntomas en los dedos de los escaladores, es la recuperación insuficiente. Cuando se aplica una carga aguda sobre los tejidos de los dedos, por ejemplo, durante una sesión de escalada o de entrenamiento, ya hemos comentado que se produce inicialmente una disminución transitoria de la capacidad de carga, como consecuencia de esas alteraciones microestructurales inducidas. Este proceso desencadena respuestas bioquímicas de expresión génica en las células, como en los fibroblastos, en las células endoteliales, en los osteocitos. Con una recuperación adecuada, dichos tejidos entran en un proceso de remodelación estructural mediado principalmente por la síntesis de matriz extracelular, lo que permite restaurar la homeostasis y alcanzar un nivel superior de tolerancia mecánica y potencial de rendimiento. Y estarán preparados para una nueva sesión de aplicación de carga. Por el contrario, si la nueva sesión se inicia demasiado pronto, antes de la recuperación completa, el estímulo puede inducir una degradación de la matriz extracelular, con la consiguiente reducción de la capacidad funcional o aparición de fatiga tisular. En este escenario, la aplicación de cargas mecánicas que superen ampliamente la capacidad reducida del tejido incrementa de forma significativa el riesgo de lesión. ¿Por qué es tan complejo saber el tiempo óptimo de recuperación? El tiempo de recuperación depende del volumen, de la intensidad del entrenamiento, del rango de movimiento articular, de la velocidad y del tipo de contracción. Por ejemplo, últimamente se está hablando bastante entre la diferencia entre los trabajos en PIMA y GIMA. En estos casos debemos tener en cuenta que los trabajos en GIMA, la recuperación será mayor. Pero estamos hablando de una recuperación sobre todo fisiológica, aunque como hemos dicho, como hemos visto antes, en GIMA también damos más carga mecánica sobre los tejidos y por tanto el tiempo de recuperación tisular también será mayor. A esto se añade que los distintos tejidos presentan tiempos de recuperación fisiológica diferentes, siendo algunos mucho más lentos en restaurar su capacidad de carga que no otros. ¿Pero por qué es tan complejo? Cuando aplicamos carga sobre los dedos, esa carga se distribuye sobre diferentes tejidos, músculos, tendones, poleas, cartílago articular, etc. Y dependiendo de diversos factores de distribución, como hemos visto, esta carga se focalizará más en un tejido o en otro. De manera que habrán tejidos que reciben una carga más intensa que otros. Es decir, habrá una carga heterogénea entre los tejidos. La respuesta tisular de cada tejido a la carga que recibe depende no solo de la magnitud de la carga, sino de la relación con la capacidad de carga tisular,
la cual hemos visto que es individual. Por tanto, depende si esa capacidad de carga, perdón, si esa carga es excesiva o no es excesiva según la capacidad de carga del tejido, la respuesta tisular será mayor o menor. Por otro lado, si hay factores que reducen la capacidad de carga, tendremos una respuesta tisular mayor. La respuesta tisular dependerá del tipo de estímulo de carga también que se aplica sobre el tejido. Y también habrán factores que provocan que la respuesta tisular sea inadecuada al influir sobre el sistema inmune, como la edad o la inmunosenescencia, lo que es el inflammaging, la nutrición y la microbiota, el sueño, el estrés, las comorbilidades, fármacos. Por tanto, a mayor respuesta tisular, necesitaremos mayor tiempo de recuperación. Por lo tanto, controlar la carga externa e interna biomecánica parece tener una gran relevancia a la hora de prevenir una sobrecarga en los dedos. Y durante la planificación del entrenamiento, puede ser interesante tener presente que las vías de adaptación fisiológica y las vías de adaptación mecánica a la carga pueden tener ciclos temporales diferentes.